Las estrategias políticas de personalización tienen una ruta directa sobre lo que son los planes de comunicación política. ¿Por qué son tan importantes las estrategias políticas de personalización? Porque estas nos permiten en determinado momento llegar en una forma más fiable a lo que son los targets. Cuando usted no utiliza una personalización dentro de las estrategias políticas, entonces se está alejando de lo que se llama segmentación. Se está alejando de lo que es efectividad. Se aleja de lo que es eficacia. Y se aleja indudablemente de todo el espectro que se requiere al momento de diseñar una estrategia. No solo necesitamos una técnica para poder diseñar una estrategia, sino también necesitamos personalizar la estrategia. Y en estas estrategias políticas de personalización, que quiero compartir ahora con ustedes 5 tipos de personalización de estrategias, quiero decir que antes de empezar a compartirlas, que cuando diseñemos una estrategia política, tenemos que personalizarla. ¿Qué se refiere a esto? Tenemos que segmentarla, tenemos que habituarla, tenemos que delimitarla, tenemos que visualizar el target del stakeholder que de repente tengamos y poder llevarlo a la parte simbólica, a la parte medular, a la parte interpretativa de este segmento, para que ésta sea mucho más digerible. Esto de repente nos puede causar elementos más efectivos, aunque también nos puede causar la no apreciación de otros segmentos. Pero es necesaria la personalización de las estrategias políticas. Para esto vamos a ver 5 tipos de personalización. El primero es que debemos concebir la primera personalización de la estrategia política como la condensación de imágenes. ¿Cómo condenso una imagen? ¿Cómo voy a representar simbólicamente una imagen? Cuando de repente las imágenes pueden tener mucha connotación diversa. El primer elemento de personalización de una estrategia política es cómo condenso una imagen. La condensación de imágenes para públicos directos, para targets directos, para stakeholders directos. Esa me va a permitir a mí ser mucho más efectiva. Marvin, ¿cómo es esto? Yo debo de saber cuál es la representación simbólica que tiene en este caso para los millennials, una figura. Tengo que establecerla y sobre ese establecimiento, entonces yo voy a desarrollar esa estrategia de comunicación política. Sobre esa estrategia me permito crear claramente una simbología directa para este público. La condensación de imágenes es la representación simbólica que yo hago sobre un elemento visual. ¿Por qué? Porque automáticamente ese segmento lo va a interpretar y automáticamente mi mensaje va a ser lo más transparente posible. Entonces la primera personalización es la condensación de imágenes. Esa condensación de imágenes tiene que ver cómo represento una imagen simbólica o cómo represento aquella figura para que ese público no necesite un descodificador, sino que automáticamente puede interpretar lo que el mensaje lleva implícito. No es lo mismo, en este caso, extender nuestra mano y decir paz y amor, que de repente eso puede entenderse también para un público diverso de una forma diferente. Puede ser que de repente nuestra señal de brazos cruzados pueda entenderse como una postura ante una toma fotográfica, pero también puede extenderse como indiferencia ante una acción directa, como también puede ser entendido como una acción de arrogancia. Entonces, la condensación de imágenes, esa representación simbólica que yo haga de una imagen, me va a permitir tener mayor claridad en mi estrategia política. La personalización me permite llegar al segmento de una forma directa, sin intermediarios, sin descodificación, porque automáticamente cuando hablo de descodificación me refiero a un tercero, no a la descodificación que hacemos nosotros como perceptores, sino que a un tercero. No necesito que un tercero me interprete, sino que automáticamente yo ya tengo la simbología de lo que se está transmitiendo. Cuando hablo entonces de la primera personalización es la condensación de imágenes, esa representación simbólica.
Es por eso que usted va a ver algunos mensajes que están destinados en una forma simbólica. ¿Por qué? Porque va a un segmento específico y eso me permite ser mucho más atractivo, ser mucho más efectivo, más eficaz sobre lo que una estrategia va a tener. Entonces usted como comunicador y yo como comunicador debo de condensar las imágenes. ¿Qué es esto? Debo de ir e investigar qué representación simbólica puede ser en este caso tenida en el colectivo imaginario de ese público. Y eso me va a permitir a mí tener mayor efectividad en mi estrategia de comunicación política. Si usted no sabe qué representación simbólica puede tener, se recuerda que hablábamos de unos dulces, ¿verdad? Lo cual no voy a hacer alusión, pues yo no sabía lo simbólico que tenía, usted sí lo sabía. La condensación de imágenes me permite tener esa representación simbólica para lo que son los segmentos específicos. Y esta tipología de personalización es clave al momento de estar diseñando estrategias políticas, porque me permite crear un lazo más vinculante con el segmento, con el público meta, con los stakeholders que yo poseo. No es lo mismo la representación simbólica que van a tener en Nejapa que la que van a tener en este caso en La Palma, Chalatenango. No es la misma. Por lo mismo, el mensaje, la condensación de imágenes debe llevar un tratamiento. Esa representación simbólica se convierte en la primera tipología de personalización de las estrategias políticas que debemos utilizar. Amigos, es importante que recordemos que la personalización de lo que es una estrategia es clave en el éxito del mismo. Por eso algunos fracasan, porque quieren hacer una misma estrategia para todo. Y déjeme decirle que una de las estrategias políticas es la personalización. Y una clasificación dentro de este tipo de personalización es la condensación de imágenes. Esa representación simbólica que para mí tiene desde ya un apego, que para la gente que está en Ahuachapán tiene un apego, que para la gente que está en este momento en Apulo tiene un apego, para la gente que está en el lago de Coatepeque tiene un apego. Eso me va a permitir a mí crear una estrategia de la mejor manera. Entonces, ¿qué me quiere decir, Marvin, con la condensación de imágenes? Que usted tendrá que hacer un diagnóstico de cuál es la representación simbólica que es mucho más, en este caso, significativa para el público al cual está destinado esa estrategia. Entonces, lo primero que debemos hacer es realizar un diagnóstico de la representación simbólica para poder hacer una condensación de imágenes, para poder crear una estrategia representativa simbólica y esta no necesite un tercero, un intermediario para que pueda ser descodificado en su cerebro. No necesita una interpretación porque automáticamente sé a quiénes pertenecen a bolas de fuego. Sé exactamente dónde está, en este caso, la cañada más profunda en el país. Sé exactamente en qué municipio los mototaxis son una realidad más que un microbús, más que una coaster, más que un autobús. Yo sabría exactamente dónde, en este caso, qué escenario es el que me representa chorizos abundantes dentro de lo que es El Salvador. Esa es la representación simbólica, la condensación de imágenes. Quizás para una persona que esté fuera de El Salvador y que no conozca las representaciones simbólicas no tenga sentido, pero para nosotros, para la gente que vive en Cojutepeque, para la gente que está directamente a través de una figura de barro, entendemos que automáticamente estamos metiéndonos directamente en lo vasco. Por cierto, saludos a la colega que viene desde allá. Y por supuesto, amigos, la personalización tiene que ver con esa representación simbólica. La primera personalización nos referimos a eso, a la condensación de imágenes. Primera personalización. Entonces, las estrategias políticas tienen que personalizarse. La primera tipología de personalización es la condensación de imágenes. Y la condensación de imágenes es esa representación simbólica que a través de la estrategia vamos a visualizar, que a través de la estrategia vamos a colocar. La segunda personalización ciertamente tiene alguna complejidad para poder diseñarla, pero es la mitificación de los hechos que puedo trasladar. Es decir, hay que fijar todo con respecto a los gestos y no con respecto a las ideas. ¿Qué es esto? Cuando hablo de la
mitificación estoy hablando que los gestos transmiten, que el aspecto transmite. Y no solamente en sus ideas, sino también en sus contextos. Cuando hablo en este caso de mitificación, estoy hablando de cómo fijo un aspecto y un gesto. Los gestos y los aspectos de alguien transmiten directamente, y no solo en sus ideas, sino en sus contextos. Los gestos, en este caso corporales, los gestos, en este caso de señales, transmiten automáticamente a contextos. La mitificación es una personalización que debe tener dentro de lo que son las estrategias políticas. ¿Por qué? Porque se fija en el aspecto y en los gestos, y no quizás en sus ideas, sino en la interpretación del contexto en el cual lo estoy haciendo. Vamos a un ejemplo claro. Un gesto directamente puede estar vinculado a un contexto. Un gesto puede estar vinculado a una realidad. Y eso es importante tener claro al momento de diseñar una estrategia política. Cuidado, los gestos comunican y usted sabe que el lenguaje corporal comunica. El aspecto comunica. La forma de vestir, y ustedes lo mirábamos aquel día, la forma de vestir comunica. Y eso debemos de tenerlo como parte de la personalización. No puedo permitir que una estrategia política pase desapercibido un gesto con la mano en la barba, que sepa que ese gesto es de desprecio, que sepa que ese gesto en otro contexto puede tener una connotación peyorativa. Amigos, cuando hablamos en este caso de la mitificación como parte de las estrategias políticas, tenemos que saber que cuando diseñemos una estrategia, el aspecto, el gesto, el contexto debe de estar vinculado. Marvin, pero eso es algo lógico, sí, pero a veces las cosas lógicas son las que de repente pasamos desapercibidas. A veces pasamos desapercibidas y le voy a poner 3 ejemplos. Los presidentes de Estados Unidos tienen un gesto particular con sus manos. Todos los presidentes son enseñados a utilizar las manos, en donde hay un gesto que todos reproducen, porque este gesto es conocido en el mundo anglosajón como parte de la autoridad. Y le reto a que usted vaya a ver cualquiera de los discursos. Con el actual presidente y con todos los presidentes anteriores, existen 3 gestos con las manos que representan autoridad. Lo hizo Ronald Reagan, lo hizo Bill Clinton. Estos gestos le permiten crear, en este caso, esa mitificación, ese aspecto, ese gesto directamente, y no únicamente con las ideas, sino con el lenguaje corporal. Entonces, Marvin, el segundo aspecto, esa mitificación que debe de haber en la personalización, ¿a qué se refiere? Que se fija en el aspecto y en el gesto para poder trazar una estrategia. No puedo pasar desapercibido que el lenguaje corporal es un elemento estratégico en el área política. No puedo pasar por alto que el aspecto de poder transmitir con mis manos, con mi voz, con mis ojos. Ustedes mismos han visto muchos memes que hacen de muchos presidentes. Es porque de repente el aspecto y el gesto transmite. Y por eso hemos hablado tanto de lo que son los famosos training. La tercera personalización es esa forma hipersimbólica que se puede hacer de la simbolización del personaje a través del sistema ideológico. ¿Cómo es esto, Marvin? Lo simbólico de la ideología. El tercer elemento tiene que ver con lo simbólico de la ideología. Tenemos que nosotros diseñar una estrategia para poder desarrollar un símbolo que represente la ideología de lo que estamos transmitiendo. Y tenemos que hacerlo de una forma simple. De una forma simple. El cuarto elemento es la sumisión al mercado, es decir, una instalación de una comunicación de una verdad suprema. Tenemos que establecer a través de nuestra estrategia que el mercado, en este caso al cual nos estamos refiriendo, tiene un espectro directo de comunicación
Y por lo mismo, si tiene un espectro directo, entonces yo debo de instalar